antes de comenzar quiero agradecer a Darkwing Demon, ya que él grabó la conversación también y tiene justamente el audio que yo necesitaba. Así que gracias a él pueden escuchar la entrevista sin realmente preocuparse de si es lo que dije o no dije. Está totalmente grabada. Así que gracias a él, de nuevo, canal de la descripción, merece un poquito de apoyo. Así que podemos comenzar. Gracias. Ok, estamos a nada de empezar con la entrevista. Pues no sé si quieras decir algo antes, si quieras presentarte, si quieras comentar algo, responder a las preguntas, charlar un poquito. Bueno, mi nick más que mi nombre es Darwin Demon. Soy un jugador principalmente de la saga Souls, aunque también juego otros títulos. De hecho, hoy acabo de empezar en mi canal de YouTube la serie de Lies of P en NG+7 nivel máximo acechar legendario para pues también presentar los jefes del DLC que se acaba de lanzar. Dentro de mis gustos personales, pues aparte de los videojuegos está la lectura, me encantan las series, las películas, el anime, escuchar música. Y pues eso, dentro de las cosas que hago en la saga Souls, principalmente me dedico al PvP. Y en particular en Dark Souls 1 me dedico a pues cazar hackers, que es la razón por la que decidiste invitarme. Sí, Básicamente sí, sería sí, eso. sí, porque pues me llamó la atención el tema y dije, pues estaría divertido hablar del tema, entonces pues sí, me contacté contigo, porque no he visto a nadie más hacer lo mismo, entonces como que... Sí, digamos que en esto estoy un poquito solo. Antes tenía un compañero, un amigo que de vez en cuando me ayudaba a contrarrestar hackers. Muy de vez en cuando todavía me ayuda con algún que otro experimento para ver si hay alguna manera en la que pueda hacer mejor mi trabajo, pero pues él también tiene sus responsabilidades, tiene su vida, está jugando otras cosas, los hacks que él y yo utilizamos para defendernos y jugar juntos en Dark Souls 1 ya no le están funcionando por algún motivo y bueno, él casi que no juega Dark Souls 1 últimamente, entonces pues ahora mismo estoy bastante solo con respecto a eso. Entiendo. Ok, bueno, pues gracias por presentarte. No sé si ahora podemos empezar con las preguntas. Son unas cuantas preguntas como las que te planteo allá. Pero no sé, quizás nos vayamos un poquito por las ramas y haya algún tema que me gustaría desarrollar o que quisieras desarrollar. Entonces no sé si está bien así. Sí, de hecho, quizá hay un tema que sí me gustaría tratar que no planteaste dentro de las preguntas que me enviaste, pero pues es normal. Es probable que este tema se vaya desglosando de lo que vamos a estar hablando, pero si no, sí me gustaría tratarlo un poco hacia el final porque sí es un mensaje que me gustaría dar. No tanto un mensaje hacia hackers, sino un mensaje con respecto al por qué hago lo que hago. Claro, no, sí, ahorita que lo pienso, sí. Era algo que quería preguntar, no sé por qué no lo escribí, pero sí es algo que quería preguntar. Entonces, ¿quieres comenzar o...? Sí, 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 dale, sin Muy problema. bien. Entonces, primero lo primero, desde lo basiquito. ¿De dónde sale tu nick? ¿Tiene algún significado? ¿Solo es porque te gusta el nombre? ¿Suena chido? ¿Cuál? No es una pregunta demasiado complicada, creo yo. Pues en realidad tiene su lore, ¿no? Una especie de lore. Yo Sí. actualmente soy agnóstico, o sea ¿Ya? Ok. que la existencia o no existencia de Dios me importa un comino. A mí no me interesa si Ajá. Dios existe o no. Sí, no eres practicante. Sí, pero yo nací en una familia cristiana católica y durante la mayor parte de mi vida yo fui cristiano católico. Y a Ok. pesar de que hoy en día yo no creo en Dios, ni nada de eso, o más que yo no creo en Dios, me da igual su existencia, yo siento cierta fascinación por toda la mitología cristiana. Entiéndase por mitología el conjunto de historias, ¿sí? Mitología Sí. no quiere decir que algo sea falso, quiere decir el conjunto de historias. Sí, yo también soy Sí, agnóstico, tengo ahí una Biblia y todo, y a sí, veces lo piro y bla, bla, pero no soy creyente como tal, solo ahí estoy. O sea, es que eso. entendible, lo entiendo. Para que te hagas una idea, yo por ejemplo leí la Divina Comedia y pues también estoy mucho con algunos mitos bíblicos. Y uno de los mitos bíblicos que más me gusta es el mito de Lilith, que según, ¿Ya? que según algunas tradiciones judío-cristianas fue la primera esposa de Adán, antes que Sí, Eva. antes que sí, lo conozco. Entonces eso por un lado.
Y por el otro, porque dos de mis personajes favoritos de la industria de los videojuegos son Sephiroth, el ángel de Unala, antagonista de Final Fantasy VII, Ajá. y el caballero Artorias de Dark Souls 1. El caminante del abismo. Exacto. Entonces, cuando yo me empezaba a crear mi persona de internet, o sea, mi avatar y todo eso, pues yo me llamaba cosas como Lilith, Dark Angel of the Abyss, etcétera. Pero cuando quise formalizar, digamos, esa marca, mi marca de internet, pues quería mezclar las tres cosas, algo que tuviera oscuridad como Artorias, algo que tuviera que ver con Lilith, es decir, la primera de los demonios, y algo que tuviera que ver con Sephiroth, el antagonista de Final Fantasy VII. Y de ahí fue de donde surgió el nombre, Dark por oscuridad, Wing porque Sephiroth es el ángel de un ala, y Demon por demonio. De ahí es de donde viene el nickname. Y pues simplemente le pedí a una IA que hiciera el avatar que yo utilizo, que pues es básicamente Lilith. Ah, ok. Ah, vale. Sí, acá ahora todo tiene más sentido con el nombre, porque me llamó la atención, es un nombre particular, desde dónde salió. Está cool el nombre, no te voy a mentir. Gracias. El mío es solamente Poli, pero sí, está cool. Esta pregunta, la siguiente pregunta, medio las respondiste, bueno, más bien las respondiste mientras te presentabas, que era eso de que, no es cierto, ¿es Dark Souls el único juego donde haces de vigilante? No hay otro, vaya, no hay otro Dark Souls o otro juego de FromSoft donde hagas lo mismo. Lo mismo a la misma escala, no. Ok. Si en los otros juegos, véase Dark Souls 2, Dark Souls 3, Elden Ring, me topa un hacker, yo hago lo que puedo por derrotarlo, hago lo que puedo para volver a topármelo y hago lo que puedo para exponerlo en YouTube. Porque creo que es importante que la gente se entere de quién está haciendo trampas, de quién está hackeando, para que sea la propia gente la que decida, yo quiero jugar con esta gente, yo no quiero jugar con esta gente. ¿Qué pasa? ¿Por qué en Dark Souls 1 es en donde más lo hago? Por dos motivos. Primero, porque Dark Souls 1, o al menos la edición Prepare to Die Space War, está prácticamente muerta. O sea, hay muy pocos jugadores que concurren hoy en día en esta versión. Y por tanto es mucho más fácil encontrarse con ciertos jugadores específicos. Así que si te topas con un hacker, es más fácil encontrarte a ese hacker que en los otros juegos. Dark Souls 2 y Dark Souls 3, en particular Dark Souls 2, tienen el online muy activo. Y por tanto, si te topas a un hacker es algo más casual. Ese es el primer motivo. Y el segundo motivo es porque Dark Souls necesita urgentemente, el primer juego necesita urgentemente control y moderación. Y esto hace parte del mensaje que yo quisiera mandar si se da la oportunidad de hablar de esto más a profundidad. En Dark Souls... Vamos a ver... sí, continúa. En Dark Souls 2 y Dark Souls 3 no hay necesidad de un vigilante o de un moderador, como lo quieras llamarlo, porque son juegos que tienen... Para empezar, son los juegos oficiales, así que de vez en cuando aún se banea a gente. 1. Y 2, aparte de que tienen sus propios sistemas anti-cheat, que funcionarán mejor, funcionarán peor, pero tienen sistemas anti-cheat, también hay 2 mods, uno para cada juego, desarrollados por la misma persona, Luke Joy, llamados Blue Sentinel para Dark Souls 3 y Blue Acolyte para Dark Souls 2. Entre las muchas funciones que tienen son mods anti-hackers. Es decir, que te ayudan a defenderte contra hackers, te ayudan a prevenir que los hackers te hagan cosas que no quieres que te hagan, cosas que te afectarían o te arruinarían la partida. Y aunque no detectan todos los tipos de hacks, es imposible que detecten todas las tablas de scripts. Si tienes la confianza, disculpa los sonidos de fondo, si tienes la confianza de que no te van a dejar vendido, porque si tú te topas con un hacker, o ni siquiera tiene que ser un hacker, simplemente tiene que ser una persona con la que no quieras jugar. Si te topas con un hacker o con alguien con quien no quieras conectar, con ese mod activo, lo bloqueas a esa persona en Steam y más nunca vuelves a conectar con ella. Ni con esa persona ni con ninguna de las multicuentas en su cuenta familiar de Steam. Básicamente quedas blindado. Eso
Ningún mod existe así en Dark Souls 1 Prepare to Die. Lo que existe es un mod desarrollado a partes iguales por Wolf y por Metal Crow, llamado DSCM, Dark Souls Connectivity Mod, que básicamente lo que te brinda es una lista completa de los jugadores conectados y te ayuda a conectar ya sea con amigos o ya sea con otros jugadores cualquiera. ¿Qué pasa? Que el mod sí te deja vendido. El DSCM sí te deja vendido, porque aparte de que la última versión es del año 2024 y se actualizó única y exclusivamente porque yo le dije a Metal Crow de que ya no estaba funcionando por una actualización de Steam. Pero las versiones que tú te encuentras en páginas como Nexus Mod, o que te encuentras por ahí en internet, o que te encuentras directamente con el instalador del juego en algunos paquetes, son versiones desactualizadas del 2015, del 2016, del 2017, del 2018. Versiones que no funcionan, versiones que no te permiten bloquear jugadores porque no traen la función, versiones que impiden, o sea, que permiten, mejor dicho, que jugadores que estén baneados puedan invadirte porque sí o sí necesitas la última versión. E incluso la última versión tiene sus problemas. La última versión crashea cada rato, no funciona con otro mod muy útil e importante que es el DSFX, que mejora el rendimiento, hace que el juego crashee, se crashea sola, no abre, no te permite bloquear jugadores. Esa funciona muy mal, incluso la última versión funciona muy muy mal. A cada rato me topo con jugadores que o tienen la última versión y no les funciona, o ni siquiera tienen la última versión, o que ni siquiera saben que ese modo existe. Y como Metal Crow, que es el actual moderador, no solamente no ha arreglado el mod, sino que directamente no banea a nadie y él activamente permite que haya hackers en el juego, pues tenemos como resultado que hay un montón de jugadores a los que cada rato o bien están hackeando, a cada rato me topo con jugadores hackers, o bien a cada rato me topo con jugadores que por no tener el mod actualizado y que funcione, quedan expuestos ante ataques de hackers. Entonces es justamente por eso, esa combinación de esas dos razones es por lo que me dedico a cazar hackers, principalmente en Dark Souls Prepare to Die. Ok, eso más o menos entra a la tercera pregunta justamente. Pero antes de eso, quería decir, me di a la tarea de investigar un poco acerca de tanto del panorama en el juego como más o menos investigar y recabar un poquito de información acerca de todas las personas con las que uno se puede encontrar. Me di una sesión hace unos días de unas cuantas horas ahí jugando en el Prepare to Die Edition, porque yo soy jugador de Remaster, no acostumbro a jugar la Prepare to Die Edition. Y vi muy poquita gente, es normal, son casi siempre los mismos, porque vi muy poca gente conectada. No sé si fue el día, no sé si fue la hora, que fue viernes en la tarde, igual más o menos, pero vi muy poca gente. Entonces no sé si es común que haya poca gente, no sé si es ¿Lo normal? Sí, lo normal. Sí, es lo normal. Justamente lo que te decía antes, Dark Souls Prepare to Die es un juego casi muerto. Aún queda una base sustancial de jugadores. Y lo que tú dijiste también depende un poco del día, de la hora. Normalmente entre semana es por la tarde-noche. Los fines de semana es más que todo por la mañana y por la tarde. Últimamente hay bastantes jugadores nuevos, principalmente de Oriente Medio e India y el sureste asiático, que se están uniendo al Prepare to Die pirata online. Pero sí, por lo general está bastante muerto, y con la salida del Remastered Mod, que es básicamente un mod de Halo para el juego que añade armas al juego, mapas, PvP, pues la mayoría de los jugadores más concurrentes y los tryhards están en ese mod. Muy de vez en cuando se aparecen por la versión, por el juego vanilla, pero la mayoría de jugadores o bien son noobs o bien son tryhards que están en el Remastered Mod. Yo le calculo que por mes, y siendo un número muy exagerado, entran al juego 20 personas nuevas. Muy exagerado, siendo muy generoso el número.
Y adicional a eso, pues lo que te decía también, hay un montón de hackers que están entrando a cada rato porque ya se ha corrido la voz de que el moderador permite que haya hackers en el juego. Y sin ir más lejos, entre abril y junio de este año, yo me topé a 14 hackers nuevos. 14. 14, son muchos. Bastantes. A veces va por temporadas, a veces hay temporadas en las que me topo solo a 1 o 2 por mes, hay veces en las que me topo a 3 o 4, lo normal son 4 por mes. Y por eso el problema es tan grave, porque en un juego que está casi muerto, lo más exagerado que tú vas a ver son 64 jugadores, todos conectados globalmente, y de esos 64 la mitad estarán en el Remastered Mod. Así que de 20 jugadores nuevos que entran al mes, que 4 sean hackers, y teniendo en cuenta que hay una base muy reducida de jugadores concurrentes, pues tenemos que el problema es grave. Muy, 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 muy grave. Básicamente, por lo menos el 20% de los jugadores nuevos que entran son hackers. Y digo por lo menos porque por simple, ¿cómo se llama? Por simple sesgo del superviviente, van a haber muchos más hackers de los que yo me encuentre, pero nunca menos. Sí, sí. Ok. Sí, es un tema, con esos números, con esas cifras que me das, sí es un, sí son grandes números, son una situación preocupante, vaya. Ahora, otra cosa que tiene que ver con los encuentros. ¿Cómo has recibido correos o mensajes de otros jugadores que te indican tal persona es tal? Me gustaría que lo checaras, o son cosas que tú te encuentras fortuitamente o que buscas, por decirlo de alguna manera. Yo instruyo siempre a todos los jugadores nuevos a los que me encuentro y que no son hackers y que no me mandan a la mierda. A todos los jugadores nuevos que me encuentro les instruyo que se descarguen el DSCM en su última versión, que funciona como el culo, pero menos es nada. Y que se instalen también el PvP Watchdog Mod, que es un mod anti-hackers muy, muy, muy básico, tan básico que prácticamente no funciona para nada, pero de nuevo es mejor que no tener nada. Y a todos ellos les instruyo que si se encuentran a un hacker o si tienen sospechas de que alguien está hackeando, me envíen el perfil de esa persona, me envíen la evidencia que tengan y etcétera. Pero normalmente, y como la mayoría de jugadores a los que yo me encuentro solamente hacen cooperativo o PvE normal y no se entran al PvP, la mayoría de las veces los hackers me los encuentro yo. Muy de vez en cuando alguien me envía, me dice, oye, esta persona creo que está hackeando y tal, pero si es una vez cada 3, 4, 5 meses, es muchas las veces. Normalmente, como yo soy un invasor activo, soy yo el que se topa a los hackers. Ok. Sí, tiene sentido. No, porque eso a lo que yo cuando me metí a ver, la verdad es que no fui invadido, no fui ayudado por nadie, estuve muy a mi onda, igual que en los Remaster, por lo general no me invaden ni no invado. Entonces me llamó la atención ver la falta de actividad entre jugadores. Entonces me surgió la duda de cómo es que termina él sabiendo de estos hackers, de estas personas. Por eso me surgió la duda. Dame un segundito. Sí, y mientras revisa la siguiente pregunta, pues justamente lo que te decía antes, sesgo del superviviente. Es decir que, o sea, si yo no me pusiera a invadir, ni me enteraba de que esa gente estaba hackeando, ni me enteraba. Y como no puedo invadir a todas las personas 24 horas al día, 7 días a la semana, pues lo más probable, por no decir que es casi seguro, que haya muchos más hackers por ahí de los que ni yo sepa. Entonces, el problema, que es grave, se sigue agravando. Ya era grave y vamos de Guatemala a Guatepeor. Sí. Juntándolo con la respuesta anterior, que vayan aumentando es preocupante. Es malo. Otra preguntita. Ahora, ¿por qué
aquí es una distinción que siempre he hecho yo porque no es la primera vez que entro al mundillo de los hacks y bla, en Counter-Strike, en otros juegos, otros ámbitos. ¿Por qué hackers y no tramposos? ¿Cuál es la diferencia? Depende de a quién le preguntes. Hacker, realmente el término hacker hace referencia a la acción de hackear. Y hackear en informática es utilizar programas de terceros o vulnerabilidades en el código para obtener ventajas que sean injustas. Un ejemplo sería si tú tienes un mod, por ejemplo, un mod que en Dark Souls 2 y 3, por ejemplo, tienes el Wexdust mod que te permite invadir de forma global. O sea, normalmente tú tendrías que trasladarte a una zona específica si quieres invadir en esa zona. Con el Wexdust no te tienes que trasladar a ninguna zona para poder invadir. Simplemente le das a invadir, el mod busca automáticamente en todas las zonas del juego y tú invades en la que primero caiga. Eso sería una forma muy, muy, muy vaga y sutil de hackeo porque simplemente es una herramienta para el multijugador, no es tanto como algo que te dé ventaja, ¿no? Pero realmente eso es hackear, usar programas de terceros. Un tramposo normalmente también es considerado un hacker, pero hay personas que consideran que usar glitches en el entorno competitivo, en el entorno online de un juego, también es hacer trampa. No es hackear, no es lo mismo que hackear, pero sí es hacer trampa. Yo tengo una relación muy mala con los glitchers, porque los más tryhards del juego, que son los que me han dado los peores momentos, son también glitchers. Aparte de hackers, por supuesto, también son glitchers. Se la pasan abusando y explotando la misma mecánica del backstab una y otra vez. Se utilizan otros glitches, aparte de ese. Y pues yo personalmente incluso respetaría que ellos utilizaran glitches entre ellos, pero no tienen por qué usarlos con todo el mundo. Yo soy del parecer que si tú vas a usar glitches o si tú vas a usar hacks, úsalos, pero en el modo desconectado de un juego. No hay ninguna razón para que los uses en el modo online de un juego. Como bien se diría, tú en el PvE, en tu propia partida, haces lo que se te dé la gana, pero en online se respeta, ¿no? Sí. Entonces, más que todo, con respecto a la pregunta, más que todo es con respecto a quién le preguntas. Hay personas que consideran que usar glitches es hacer trampa. Hay personas que considerarían que, por ejemplo, usar el Wexdust mod o incluso los mods anti-chetos que te mencioné es hacer trampa. Hay personas que lo considerarían. Yo personalmente no considero que el uso de mods, si no te dan ventaja directa sobre los otros jugadores, no es hacer trampa. Ok, sí, es una respuesta válida. Concuerdo. Ahora, me contacté con otras personas que también están en el mundo y personas con las que aparentemente te has enfrentado. Me contacté con 2 actualmente, 3, pero con 2 es con los que pude interactuar más. Ya los conoces, son System Wars y Codex. Estos 2 vatos. Me contacté con ellos y les dije, oigan, estoy haciendo un video acerca del panorama de los juegos. Me gustaría saber si conocen a este chico que está haciendo, porque aparecen en su video, les dije, porque aparecen en su video y quería saber un poquito más de su perspectiva de la situación, por un motivo de periodismo, porque llegar y decir, ¿sabes qué? Estoy contactándome con un cazahackers y quiero hablar con ustedes que son los casados, le puede asustar a alguien. Sí, y quedaría feo, sí. Eso yo lo entiendo, sí. Entonces le dije, por motivos de periodismo y también un poquito de chisme, me gustaría saber si puedo hacerle unas preguntas. Dijeron que sí, que estaba bien. Y les pregunté acerca de cómo es que ellos se encuentran contigo. Y
lo que yo he visto y lo que ellos me han dicho es que cuando se encuentran contigo no es a propósito, sino que por lo general ellos están a su onda y llegas tú a invadirlos, pero no sé si puedes contrastar esa información. Me llama la atención saber eso, porque ya es como más centrado en el tema de la dinámica entre tramposo y el cazatramposos, y me gustaría saber más o menos cómo funciona, cómo se encuentran ustedes, porque son recurrentes. Tengo entendido que System Wars ha aparecido al menos en al menos 3 videos. Sí. Pues sí, si quieres te cuento la historia completa con Alon Kibasi, que es como yo conocí a System Wars. Pero básicamente la forma en la que yo tengo la principal manera en la que yo tengo de cazar hackers es o bien invadiéndolos constantemente, forzándolos a enfrentarse a mí o a que hagan armas F4, ya sea causando presión en el juego, presión psicológica con el fin de que terminen abandonando el juego. Esto ya es cuando entiendo que la otra persona pues es mentirosa, es hipócrita, no va a cesar en su comportamiento, no va a cesar en sus hacks, y pues la idea es intentar a que abandone el juego. O la segunda, que es interrumpir a la persona en lo que sea que esté haciendo, ya sea que esté haciendo cooperativo. Si está haciendo cooperativo, uso hacks para que yo pueda ser yo quien lo invoque y no la otra persona, y así yo matarlo en mi mundo una y otra vez. O bien infectando su mundo a través de un juramento, el pacto del ciervo, el rey del cementerio, que esa persona pues vaya, toque la señal de invasión, llegue a mi mundo y yo lo mate. Eso hace parte del cazar hackers, que es estar constantemente persiguiéndolos para añadirles presión hasta que eventualmente se rindan y dejen el juego, o hasta que eventualmente empiecen a jugar en modo desconectado, cuando entiendan que no los voy a dejar en paz. Ok. Y por ejemplo, con System Wars, ¿cómo llegas a determinar que es un hacker? Porque él me habló, cuando hablamos, él me comentaba de que no ha utilizado trampas en partidas en las que no planea utilizar trampas, y que cuando utiliza trampas normalmente está con su grupo de amigos. Me puse a investigar un poco de sus directos y yo no vi personalmente que haya invadido a nadie, y por lo general siempre lo vi haciendo, ¿cómo se llama esto? Cooperativo, y no con grupos de amigos que están incluso en llamada y se escuchan las voces de todos y están platicando y están tonteando. Pero obviamente puede que no me esté diciendo algo. ¿Cómo es que tú llegas con él y determinas que es un hacker o un tramposo? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, primero y principal, cabe aclarar lo siguiente, y es la honestidad. Yo siempre he sido partícipe yo siempre he defendido de que la honestidad es siempre la mejor política. Si tú estás hackeando, simplemente dilo y ya. No hay ninguna deshonra. De hecho, es muy honroso decir la verdad, decir sí, yo estoy hackeando. Si tú me preguntas a mí si yo en Dark Souls yo soy hacker, sí, soy hacker. Si tú me preguntas si en Dark Souls 3 y en Elden Ring yo he utilizado tablas de Cheat Engine para crearme personajes PvP, sí, las he utilizado. En modo offline, pero las he utilizado. Alon Kibasi, empezando por ahí, no cumplió el principio de la honestidad. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo lo invadí, que fue el año pasado, hace casi un año de hecho, yo lo estaba invadiendo así de forma casual. Yo siempre parto de buena fe al invadir a un nuevo jugador de quien no sé nada. Yo siempre parto de buena fe esperando que no sea hacker. Okay. Y eso mismo hice con Alon Kibasi. Yo estaba haciendo lo que siempre hago, saludar, darle espacio para que acabara con unos enemigos del entorno y ya está. Y él decidió atacarme, me dio un flechazo, y el daño que me hizo con esa flecha fue particularmente alto, sobre todo teniendo en cuenta las estadísticas que yo llevaba y que llevaba mi armadura mejorada. Me creería ese daño si él estuviera en un nivel mucho más alto, pero teniendo en cuenta el nivel en el que él y yo estábamos, que parecía ser bastante noob y que no parecía tener muchos conocimientos sobre el juego, pues se me hizo extraño. Ya desde ahí se me hizo extraño. Okay. Mi primera acusación fue decir que él estaba hackeando, porque yo no veía ese daño normal. No lo veía normal.
Y él no solamente lo negó, no solamente negó estar hackeando, sino que además, y aquí viene el segundo punto, se puso en modo chulo. Se puso en modo, no, es que tú no sabes las mismas cosas que yo. Yo me burlo de él, yo a él lo llamo Alon, el potencia de la flecha Kibasi, porque cuando yo le dije, ¿y cómo es que me hiciste todo ese daño con esa flecha? Él me dijo, y lo cito textualmente, el potencia de la flecha es lo que define el Dark Souls. Eso fue lo que me dijo. Y a ver, un novato que va y me dice semejante cosa teniendo yo sobre todo la experiencia que tengo en estos juegos, pues como que no, ¿verdad? Entonces, él me retó, él empezó a invadirme, yo lo maté unas cuantas veces, luego yo lo invadí, y luego lo volví a invadir, y el PvP Watchdog Mod, que te digo, que es el mod anticheto super básico, detectó que él estaba hackeando. Él tenía más vida, no solamente, él se había subido la vida, pero no solamente se la había subido con el Cheat Engine o lo que sea que estuviera usando, sino que además superó el límite máximo permitido de vida, porque el límite máximo de vida que te permite el juego no llega ni a los 3000 de HP y él tenía poco más de 7000. Ya, sí, entiendo. Y de ahí yo activé mis propios hacks para matarlo, le bajé toda la vida, no se murió, hack de inmortalidad. Y de ahí intenté tirarlo por un precipicio para matarlo, que normalmente los hackers no suelen activarse protección para caídas mortales, y él empezó a volar. No clip o hack de antigravedad. Ya, ok, entiendo. Entonces ahí ya tenemos dos cosas. Primero, un jugador que se cree a sí mismo mucho mejor de lo que en realidad es. Y segundo, un jugador que está hackeando, que es hacker, pero que niega estar hackeando. Ya a partir de ahí tenemos un precedente no muy bueno. Ok, sí, tiene sentido. A partir de ahí, yo conjunto esas dos cosas y las mezclo con una tercera. Y es que, como te dije, no todos los hacks son detectables con el mod S. Y no todos los hacks son detectables a simple vista. Te voy a poner un ejemplo. Hack de velocidad. Tú, por ejemplo, llegas a ver alguno de mis videos combatiendo contra hackers, me vas a ver moviéndome a toda velocidad contra ellos. A una velocidad muy superior a la que normalmente se permitiría. La velocidad normal de un personaje, digamos, es 1.00. La velocidad que yo uso para enfrentarme a hackers es 2.00. ¿Qué pasa? Que hay hackers que tienen la velocidad en 1.03. Y en papel, ese .03 no parece la gran cosa, pero en realidad no solamente es prácticamente imperceptible a simple vista, sino que además brinda una ventaja enorme, gigantesca. ¿Por qué? Por varios motivos. Significa que corres más rápido. Es decir, que si alguien intenta huir de ti, aunque los dos lleven la misma carga de equipo y estén corriendo en teoría a la misma velocidad, tú lo vas a alcanzar. O al revés, tú te puedes escapar de quien sea. Significa que tus ataques van a entrar antes. Así que sin importar el arma que lleves y sin importar el arma que lleve la otra persona, tus ataques siempre van a entrar antes y por tanto siempre vas a ganar el intercambio de golpes. Y por esa misma regla, por la misma regla de que tus ataques entran antes, se altera el timing al momento de hacerle parry a tu adversario. Así que es más difícil castigar cosas como el spam de R1s. Haces backstabs más rápido. Te permite stunear más rápido a la otra persona. Te permite curarte más rápido. Te permite escaparte de stunlocks más rápido. Te permite recuperarte de backstabs más rápido. Te permite usar objetos más rápido. Te permite usar magias más rápido. Todo lo puedes hacer más rápido. Mira todas las ventajas que te da un más 0,3 de velocidad. Y de nuevo es un hack imperceptible a simple vista. Es un hack indetectable tanto para el único modo antichetos que hay como para el ojo humano. Así que teniendo en cuenta que hay hackers que son mentirosos, que ocultan sus hacks bajo una falsa sensación de superioridad, de decir, no, es que yo soy el más tryhard de todos los tryhards en este juego, y que encima usan hacks que pueden llegar a ser indetectables, yo, cuando junto las tres cosas, llego a una conclusión.
sin importar de que el mod me lo detecte o no, sin importar de que sea obvio o no, yo llego a la conclusión de que jugadores de ese estilo y que de nuevo Alon Kibasi están hackeando, o al menos tienen la tabla de hacks ahí al lado abierta, lista para usar hacks en cualquier momento. Y si encima me dan a entender que no van a cesar en su comportamiento, pues, ¿qué quieres que te diga? No me contengo contra esos hackers, independientemente de que no parezca que estén hackeando, yo uso hacks con ellos. Y de hecho, fíjate cómo son las cosas, que de hecho, en el video este en lunes, yo me había creado una cuenta alterna, no para matar a Lon Kibasi, sino para intentar hacer algo con Babulun, que él me invadiera, y luego hablamos de él. Sí. Y decidí aprovechar esa cuenta, esa cuenta alterna para atacar a Lon Kibasi, que vi que él estaba invadiendo. Él me invadió sin saber que era yo, así que eso de que él no invade, pues como que no. Yo puse la marca al rey del cementerio y él ya sabe para qué es esa marca, y él conscientemente fue y la tocó. Y lo maté 8 veces sin usar hacks, o al menos no usé hacks tochos contra él, en plan nada de estamina infinita, nada de inmunidad, nada de hack de velocidad, no. Los únicos hacks que llevaba me los desactivé y me los fui desactivando a medida que corría la pelea. Lo maté de forma completamente limpia 8 veces. A la 9ª vez él se hartó de perder, activó hack de inmunidad, hack de poise infinito, hack de estamina infinita, y aún así perdió 2 veces más. Entonces, teniendo en cuenta cómo son esa clase de jugadores, yo no puedo confiar en ningún momento en que no estén hackeando. Tengo que partir del presupuesto de que siempre están hackeando, o al menos siempre tienen la tabla de hacks ahí a la mano. Ok, sí, válido. Entendible. Es un punto bastante válido. Si están hackeando y no tienen intenciones de no hacerlo, o son injustos, entonces sí, ok, válido, lo comprendo totalmente. Moviéndose la tangente del honor, por decirlo de alguna manera, de la honestidad. Mi investigación, muy temprano de investigación, me llevó a contactarme con estas 2 personas que te digo, Codex y Systemwars, y ellos me hablaron de una situación extra con una persona más que también está dentro del mundillo. Esta persona no habla español, se llama Impaler. Sí. Ajá. Me puse a investigar un poquito, vi su video donde explica que él se retaron mutuamente a un combate sin trampas, y él tiene un momento dentro de su video en el que hace las cuentas del daño, de los golpes que ha hecho a tu barra de salud, y que tu barra de salud simplemente no da, y llega un punto en el que supuestamente mueres, pero no mueres, como un estado perpetuo de... Sí, hack de inmortalidad, sí. Aquí va la cosa. Tú acabas de decir que sí, utilizas hacks y bla bla, pero la pregunta es, cuando se retaron mutuamente a un combate honesto, ¿tú tenías los hacks? Bueno, primero que todo y antes que nada, aclarar que yo no he visto el video de ese tipo, así que voy a confiar en tu palabra de lo que me estás diciendo de cómo fueron las cosas. Primero, ese tipo no me invadió de forma, digamos, concertada, de forma consensuada. De hecho, y según la precaria investigación que pude realizar, ese tipo recién se había creado esa cuenta de Steam, y lo más probable es que la hubiera estado usando para intentar acosarme, primero. Segundo, como te dije, no fue consensuado y por ende no es que haya sido un combate honorable. Y tercero, sí, yo utilicé hacks contra ese tipo, yo utilicé hack de inmortalidad. Creo recordar que también llegué a usar hack de velocidad aumentado en 0,3, lo que te dije. Pero, y aquí viene lo que me juego lo que decía el tipo, no mencionó en su video, y es que el tipo, aparte de glitcher, o bien también estaba usando hacks, o bien estaba usando lag switch. El lag switch es normalmente un dispositivo externo, aunque supongo que también habrá algún software para eso, que cuando tú lo activas restringe temporalmente la conectividad, provocando lag artificial, que en este caso juega a tu favor. ¿Por qué digo esto? Porque no fueron 1, ni 2, ni 3, sino 4 las veces
en las que yo estuve a punto de matarlo y convenientemente en esas 4 ocasiones el access fue por las nubes, o sea, él de repente tenía un montón de lag y me dieron golpes que no me deberían haber dado y que me mataron. Que pase una vez lo puedo entender, que pase 2, vale, que pase 3, bueno, pero 4 veces seguidas y justo cuando estoy a punto de matarlo, eso ya es demasiado sospechoso. Y teniendo en cuenta que él se acababa de crear esa cuenta, se la había creado hacía entre 5 y 2 días. Y teniendo en cuenta que la tenía en modo privado, yo me veía venir que ese tipo lo que quería era provocarme o que ese tipo quería matarme o exponerme. Como te digo, yo no vi ese video y a mí la verdad ni me importa. De hecho, el códex ese me lo pasó. Yo le respondí a él diciendo, wow, espectacular. Tienes un video de un hacker o un lag switcher que supuestamente me expone. Yo esperaba que algo más grave, o sea, yo esperaba, no, es que mira, a ti te expusieron porque hay un montón de jugadores novatos que están diciendo que tú hackeas activamente contra ellos y al final resulta que es solo un glitcher tryhard que probablemente tenía justamente esa intención. De hecho, creo que Codex borró su comentario porque luego fui a revisar y su comentario no estaba más. Creo que lo borró, me atrevería a decir que lo borró. Pero... ¿En dónde? ¿En algún video tuyo? ¿O sí, en un video mío, okay. Creo que fue en uno de los videos en los que yo expuse a Lunkibasi. Y creo que fue en el video en el que el propio Codex hizo debut. Pero eso, okay. O sea, realmente yo no suelo utilizar hacks activos contra jugadores que no sean hackers. Si llego a utilizar son cosas en plan pactadas, por ejemplo... No, que vamos a hacer un entrenamiento de parries, entonces me voy a activar estos hacks para que yo te pueda enseñar mejor a hacer parries. O por ejemplo en plan, esta persona me cayó relativamente bien, entonces voy a ir a una especie de torneo en la que me voy a activar inmortalidad y me mata. O sea, dejo que me baje toda la vida, pero obviamente no muero y a cada vez que lo consiga, pues le voy dejando algún regalo, algún obsequio. Hace mucho que no hago esto último, por ejemplo. Hace mucho que no utilizo el hack de inmortalidad para seguir jugando con alguien de esa forma. O ya el último caso, que es el más extremo, que fue hace algunos meses contra un jugador brasilero en el que sí usé hacks, contra el que sí usé hacks activamente, pero lo hice principalmente porque ese jugador estaba siendo bastante tóxico, bastante desagradable. Entonces yo decidí contestar toxicidad con más toxicidad. Utilicé hacks contra él y pues básicamente me desquité un poquito con él por las cosas que él estaba haciendo. Entonces, básicamente esas son las únicas circunstancias en las que yo utilizo hacks contra jugadores que no son hackers. Pero por lo demás yo soy partícipe de no usar hacks. Siempre llevo la tabla de scripts abierta, pero no suelo usar hacks, o al menos no suelo usar hacks que dejen en desventaja a los otros jugadores. Sí. Muy bien, ahora volviendo al tema de la gente con la que te encuentras, hay otra cosa que me comentaron que no lo comenté antes, mi culpa, se me fue. Él me soltó una alegación de que Systemware me soltó una alegación de que demeritas o sí, sería como demeritar el trabajo que ha hecho con sus se me fue el nombre, con sus no retos, sus no hits, sus desafíos, que yo también he hecho algunos desafíos, pero nada del estilo. Y me mostró algunos momentos en los que supuestamente demeritas el trabajo que ha hecho él con sus retos. No sé si quisieras decir algo al respecto, si es cierto, si crees que no son válidos, por qué no son válidos, porque lo platicamos un poquito y es lo que más le ofusca, vaya. Pues mira, la verdad es que yo desafortunadamente no tengo pruebas de lo que voy a decir. En ese sentido sí sería cuestión de cada quien que me creyera o no. Porque esto que voy a decir fue en una sesión de más de 30 minutos chateando. Pero lo único que puedo decir al respecto es que esto que el System Wars dijo fue real. Fue él quien primero esmeritó mi trabajo. Porque en cierto punto,
A ver, primero estuvo el encuentro ese que tuvimos, Sí. que fue hace un año. Después, unos varios meses después, el tipo se volvió a poner en contacto conmigo. No tengo ni idea de para qué, no tengo ni idea de qué era lo que quería conseguir. Pero en una de esas empezamos a hablar del tema de retos. Yo le dije que yo había completado 40 retos y es cierto, y yo tengo las pruebas, las capturas de pantalla demostrando que he completado 40 retos en Dark Souls 1, entre los que se incluyen pasarme el juego sin morir, sin estos y sin hogueras, todas las clases iniciales, solo consumibles, solo aliento de dragón, solo empuñadura de espada recta usando la peor arma del juego. Ok, sí. Y él básicamente dijo que esos 40 retos que yo había completado no eran válidos porque no los había completado en modo no hit. Eso Ok. es bastante indignante. Sobre todo cuando tienes en cuenta que no hitters y speedrunners de verdad, como por ejemplo de Happy Hop, jamás de todos los jamases socavarían el reto, el desafío de alguien solo porque no se lo pasó en modo no hit. Y Sí. yo he invitado al propio Alon Kibasi a que le diga a Challenger Andy que se pasó el Dark Souls 1 con todos los enemigos randomizados como Win, o que le diga a Yanfa que hace unos retos de la saga Souls que son absolutamente impresionantes, o que le diga a cualquier youtuber grande o a cualquier creador de contenido grande que haga retos y desafíos, que esos retos y desafíos no son válidos porque no fueron en modo no hit. Lo he retado a que haga eso, a ver qué le contestan. Sí, me Sí, imagino. porque claro, es muy fácil cuando tú tienes, yo qué sé, 200 y pico de suscriptores, y cuando tú te metes con alguien que casi no tiene suscriptores a decirle eso, y muy fácil cuando tú te haces la víctima de que no, yo nunca he hackeado, yo siempre he jugado legal, y eres tú quien viene aquí a arruinarme la partida y arruinarme la experiencia de juego, no sé qué y demás. Muy fácil, pero uno, teniendo en cuenta que un no-hitter de verdad jamás diría eso, Alon Kibasi no está cumpliendo el requisito más básico de un no-hitter, que es la humildad. Ante todo la humildad, ¿no? Segundo, Ok, sí. eso de lo que él ahora mismo se queja, pues me alegra que se queje por eso porque fue él quien empezó con eso, ¿no? Segundo. Y tercero, pues parto del mismo principio que te mencioné antes. Teniendo en cuenta que Alon Kibasi es un mentiroso, que está dispuesto a mentir no solamente sobre estar hackeando, sino sobre cosas tan básicas como hacer parry. En el primer video en el que él apareció, él intentó hacerme parry, de una forma muy patética, por cierto. Y yo le dije, es que tú no sabes hacer parry, no tienes ni puta idea de cómo hacer parry. Y él me dijo, sí sé, solo tengo que tener el time as cooldown. Ni siquiera dijo cooldown, en plan tiempo de recarga, no, dijo cooldown, vaca abajo. Básicamente eso fue lo que dijo. Y yo le pregunté, ¿así? ¿Qué tipo de parry estabas tratando de hacer? ¿Predicción, reacción, setup? Y él dijo los tres. Él Ahí no sí, tiene no ni sé. idea de cómo se hace un parry y sin embargo está más que dispuesto a mentir y a decir, no, yo sí sé hacer parries. Yo sí sé hacer parries. Entonces, si él está dispuesto a mentir con cosas tan simples, tan llanas, tan básicas y elementales y tan sin sentido como esas, ¿en qué otras cosas más importantes no estará mintiendo? Entonces yo parto del hecho de que, aparte de que es hacker, es mentiroso y es un poser elitista, pues perfecto, ¿qué o quién no me asegura que él no está falseando sus no-hits? Y esto, Ok, por ejemplo, yo lo expresé en uno de mis videos. El tipo, para lo tryhard y elitista que es, está usando en su no-hit randomizer, utilizó una semilla que creo que es súper conocida para practicar el no-hit y que te lo pone todo súper fácil. Solo tienes que matar a 5 jefes, te da varias de las mejores armas del juego nada más empezar, te da todos los objetos que necesitas para esa partida se puede completar en menos de una hora. ok. 1. 2. No randomizó a los enemigos. Uno diría que, wow, Alon Kibasi es de esos que se pasan Dark Souls en nivel 1 sin estus, sin magia, sin hoguera, sin parry, sin sprint, todo el paquete completo, desnudo, sin armas, etcétera, etcétera, y en modo no hit y con enemigos randomizados y encima con los ojos vendados, porque wow, espectacular, así es Alon Kibasi. Y luego no va a ir no randomizar los enemigos. Y tercero, y esto
es lo que daría tela para cortar. En esto sí me gustaría que algún experto revisara su partida. Y es que él hace varios quit outs al menú. Es decir, él a lo largo de su partida sale un par de veces al menú. Y eso puede explotarse y se ha explotado para falsear speedruns y para falsear no hits. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se sale al menú, se para la grabación o se continúa la grabación, no importa, Sí. se guardan los archivos del juego, se sigue jugando y en caso de que se cometa algún error o en caso de que el RNG no te favorezca, sales a la partida, recargas los archivos del juego, lo vuelves a intentar y ya en el momento de realizar la edición del video lo que haces es aprovechar pantallas a negro para realizar cortes. Es una táctica que, como te digo, ya se ha utilizado antes. Ya otros no-hitters y speedrunners falsos y auténticos han utilizado para falsearla. De hecho, creo que el primer speedrun no-hit del DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree, el primero que supuestamente hizo el speedrun no-hit de ese DLC, lo falseó de esa manera. Creo que fue el primero. Para sacarse justamente el récord. Entiendo. Entonces, teniendo en cuenta todo ese historial y todas esas condiciones, pues, ¿qué o quién me asegura que Alon Kibasi no está falseando sus no-hits, sus speedruns? Sí, es algo que él me aclaró justamente, de que ha hecho quit-outs y que me dijo que personalmente, que ahí sí era error de él, que no tenía idea de que eso podía invalidar un reto en un principio, pero que después los empezó a hacer, los quit-outs para él ya invalidaban el reto y lo que hacía era pues seguirlo, pero como una práctica, no como el reto. Eso fue lo que me comentó, como un reto ya de práctica, de Sí, pues, ensayo. con respecto a eso, no sé si eso aplicará para antes o después de su supuesta Randomized No Hit Run, que él la publicó como tal, una no hit casi que oficial, pero en esa no hit prácticamente oficial que él hizo, sí hizo un par de quit-outs. Hizo uno, si mal no recuerdo, en la entrada de la Fortaleza de Sena antes de la primera pasarela, e hizo uno en Anorlondo. No recuerdo si fue después de la segunda gárgola o después de la primera, no recuerdo, pero hizo al menos 2 quit-outs en ese supuesto no hit. Así que yo siempre mantengo un escepticismo razonable y de la misma manera en la que siempre parto de buena fe esperando que el jugador al que acabo de invadir no sea hacker, cuando un hacker me ha demostrado todas las cosas que Alon Kibasi me ha demostrado, yo ya no puedo confiar en absolutamente nada de lo que esa persona diga o haga. Ok, sí, entendible. Ahora, la gran pregunta, porque aparte de Alon Kibasi, que ya, bueno, System Wars Alon Kibasi, porque sé que se cambia el nombre regularmente, Sí. Está pues documentado tanto en tu canal como la entrevista que le hice, como ahorita que tú me estás contando. O sea, está bastante claro cuál es el, no sé si el problema, pero sí la polémica entre ustedes dos, la discusión. Está bastante claro, pero hay alguien que me intriga mucho, más que él, que es el tal llamado Babulun. Porque Babulun. aparece y aparece y aparece. El baboso, el babuino, la imitación barata de la parca. Ok, quiero saber cómo lo conoces, quién es, por qué se llevan tan mal, qué fue lo que... Pues hay otro hacker, si quieres luego te cuento de él, llamado Cholo, con el que también tengo historia, pero Babulun es el más antiguo. Y para esto te tengo que poner en contexto. Okay. Desde mis 5 hasta mis 10 años fue mi época de juegos RTS y de juegos educativos. Vale. De mis 10 a mis 14 fue mi época de niño rata. El Call of Duty, ¿no? El Call of Duty Online. Sí. Y de mi época de entre los 15 hasta los 17 años fue mi época de MMOs. Vale. En 2018 fue cuando yo jugué Dark Souls por primera vez. Y lo jugué en modo offline. Tanto porque no sabía cómo meterle el mod, el crack para empezar a jugar online. Siempre he sido muy malo con estos temas de software y tecnología.
como porque yo ya venía de bastantes malas experiencias con comunidades en línea, tanto en los MMOs como en los FPS que jugaba. Siempre terminaba llevándome mal con la comunidad. Siempre empezaba bien la cosa, pero eventualmente llegaba algún tóxico, llegaba algún hacker, llegaba algún bully y me hacía la vida imposible y me terminaba arruinando la experiencia. Y yo tenía mis dudas sobre si entrar o no a la comunidad de Dark Souls. Eventualmente, tanto por un video de Acre en el que hablaba de la comunidad de la saga Souls, el honor, la etiqueta y demás, como por videos de Andrew FB, en aquel momento se llamaba así, hoy en día se llama Andrew Souls, videos PvP de Dark Souls 3, yo decidí en 2019 empezar a jugar Dark Souls online. Y la primera experiencia que tuve fue con alguien que ni me acuerdo de su nombre, pero agradecido con esa persona porque fue muy amable. Obviamente me partió la cara por la mitad, pero fue muy amable y fue la que me hizo querer integrarme de lleno a la comunidad online de la saga Souls. Y más o menos a mediados de 2019, yo recuerdo que me había creado un personaje nuevo y me invadió en la zona de las profundidades un jugador llamado Trolli el Invasor. No recuerdo el nombre, no recuerdo qué arma llevaba él, no recuerdo cómo jugaba él. Lo que sí recuerdo es que aunque yo era manco nivel campeonato termonuclear, de alguna forma me las arreglé para ganarme. Pero el tipo no se conformó con la derrota. Ese día algo se rompió dentro de Trolli el Invasor, ese día algo se quebró para siempre. Él no aceptó la derrota, empezó a hackear, se cambió el nombre a Babulun y se convirtió en uno de los hackers y jugadores más odiados de todo el juego. Ahí fue cuando empezó todo. Me siento mal porque yo creé al monstruo, indirectamente yo creé al monstruo, o bueno, al patético remedio barato de monstruo que es él, ¿no? Él empezó a invadirme una y otra vez. Al principio yo intentaba enfrentarlo de forma justa, pero yo no paraba de perder. Principalmente porque el tipo estaba hackeando. Llegó un punto en el que me frustraba tanto que él me invadiera que yo hacía almas F4 cada que me invadía. Y no era sino que yo me conectara y 5 minutos después, a duras penas podía avanzar por la zona, otra vez me invadía, otra vez almas F4 y así una y otra vez, hasta que un día dije basta. Empecé a enfrentarlo, me daba igual perder y eventualmente le gané. Y en el momento en el que le gané me di cuenta de que de hecho el tipo era bastante inútil. Era bastante manco. Y de ahí yo iba ganando. Y más o menos a mediados, finales de 2020, él abandonó temporalmente el juego. Vale. Yo seguía lo mío. En 2021 empecé a usar hacks, principalmente para crearme personajes PvP de forma rápida. Y no fue sino hasta 2023, 2024, no recuerdo, que él volvió. Y pues desde entonces he estado usando los hacks para partirle la cara por la mitad. Y básicamente esa es la historia. Pero en cuanto a quién es él, pues quién es en la vida real, ni puñetera idea. Pero lo que es él, lo que no me cabe duda es que es una especie de enfermito mental. Para empezar habla de sí mismo en tercera persona. No habla de yo no sé qué, yo sí sé más, yo lo esto, yo lo otro, no. Babulun lo dice. Babulun siempre sabe quién está hackeando. Babulun la parca es implacable pero no cruel. ¿Qué pasaría si Babulun usara hack de hipervelocidad? Que por cierto, sí usa hack de hipervelocidad. O sea, habla de sí mismo en tercera persona. Sí. Se inventa que gana cuando pierde. O sea, hubo una sesión en la que le partí la cara 3-4 veces seguidas y él dijo que ya se te olvidó que la última vez te gané. Viejo, no me ganaste nada, lo estoy grabando. Dice que me ha expuesto en su grupo de Twitter. Que sí, que supuestamente se llama X, pero ni la mamá Elon Musk lo llama X, Twitter. No, es Twitter, sí. No, en eso no hay discusión. Sí, que supuestamente me ha expuesto en su grupo de Twitter y que todos sus admiradores y todos sus fans ya se burlan bastante de mí, se ríen a cada rato y que yo les doy lástima. Y la otra vez que supuestamente yo lo hice ganar no sé cuántas 3.500 visitas en 15 minutos y que supuestamente gracias a mí él había conseguido 200, 300 suscriptores nuevos, algo así se inventó. O sea, el tipo claramente está mal de la cabeza. O sea que también tiene canal. Eso no lo sabía, ¿no? No tiene canal.
O sea, todo eso que él dice el tipo se lo inventa. ¿En serio? Entonces, sí, todo eso que le dice el tipo se lo inventa, porque yo, pues, a ver, la prueba irrefutable no la tengo. Pero es que a falta de pruebas, porque yo me la paso diciéndole, pues a ver, mamarracho, a ver, envíame tu canal, envíame el link del video, envíame el link del directo, envíame lo que sea. Que lleva desde que hablé con él por primera vez el año pasado, antepasado, me lleva diciendo eso y no me ha enviado nada. Y yo he buscado en Twitter y en Twitch y en YouTube y no he encontrado nada. Ni como Trolly el Invasor, ni como Babulun, ni como Aonson Wizard, que es otro de los nicks que él tiene ahí guardados en su perfil de Steam. He estado buscando y no he encontrado nada. Y de nuevo, las cosas que se inventa, o sea, cuando él dice, yo estoy 97, no, ni siquiera 99,9% seguro que cuando él dice que él me expuso, no me está exponiendo un carajo. Que si él está grabando, no está grabando. Que si él tiene quién sabe cuántos suscriptores, seguidores, fans, no lo conocen ni en su casa. Ni su mamá lo sigue. Y él se inventa, y yo me juego lo que sea, que él se inventa todo eso. Se lo inventa. Sí. Porque incluso en un par de ocasiones yo dejé que él me matara. Literalmente dejé que él me matara. Y no aparecí por ningún lado. Y él no se mofó por ningún lado. Vale. Y hace un par de semanas yo vi como él perdía contra dos jugadores que estaban haciendo cooperativo. Y yo le escribí para burlarme de él. Y dijo, he ganado, jaja, he ganado. Y no había ganado. De hecho yo vi en el DSSM como él perdía. Y luego vi la mancha de sangre de cómo lo habían matado. Él perdió y se inventó que había ganado. Ok, eso es raro, muy extraño. Sí, es muy bizarro. Esta sería la palabra, bizarro, muy extraño, sí, muy raro. Sí. El tipo es un rarito. Pues todo un personaje entonces, el llamado Babulun. Sí, si no fuera tan arrogante y tan patético, y si fuera un PvPer un poquito más competente de lo que es, pues sería hasta divertido. Pero como dice el meme, esto ya no es divertido, es triste. ¿Cómo es esto? Sí, me llamaba mucho la atención porque pues en paralelo a que tengas estos intercambios con System Wars principalmente, también tenías a Babulun y no sabía quién era este otro personaje, pero veía que tenían pues también tenían ahí su tema y peleaban y bla bla. Esa es otra. Aquí va otra pregunta. Me llama la atención y es algo que también me hicieron notar otras personas, que a la hora de invadir, cuando te pones a invadir a los hackers para obligarlos a irse y así, que lo haces como de manera inmediata. Sí es tan instantáneo como se ve, porque analizando los videos de System Wars, por ejemplo, me di cuenta de que era como muy inmediato, o no es así como se ve. Sí, depende. Como que lo targeteas, no sé cómo explicarlo. Depende. En Dark Souls hay un cooldown de invasión, o sea, cuando invades a alguien no puedes volver a invadirlo inmediatamente, sí. A menos que se cumpla uno de dos requerimientos. El primero es que esa persona haga Alt más F4, porque si te invaden, ya sea que ganes o pierdas la invasión, empieza un cooldown de invasión, o sea, no puede ser invadido durante cierto tiempo. Sí, como 15 minutos, investigué un poco. Sí, más o menos, 15 minutos. Hacer Almas F4 resetea ese timer. Así que si el hacker al que yo invado hace Almas F4 se vuelve a conectar, lo más probable es que yo pueda volver a invadirlo inmediatamente. Ok. Ahí sí tiene más sentido, porque era como que lo que más me llamó la atención, como de, estoy viendo esto, me metí al DSSM para investigarlo, me puse a mirar los mapas de nodo, me puse a leer la documentación, me puse a investigar, me puse a experimentar con el Dark Souls Prepare to Die, pero había algo que no me cuadraba y era lo de los tiempos, la manera en la que uno podía invadir. Pero ahorita que
que me estás explicando esto de que si haces quit out o haces alt F4 y se reinicia el timer de invasión, sí. Ahí sí tiene más sentido sí. que puedas invadir a las personas. Y la segunda forma es que independientemente de si ganas o pierdes la invasión, si el host utiliza el dedo reseco, nunca he tenido muy en claro cómo funciona el dedo reseco. La versión rápida sería que resetea el timer, que ayuda a conectar. No sé si resetea el timer, no sé muy bien cómo funciona el dedo reseco, pero lo que estoy seguro es que si se usa el dedo reseco, si el host utiliza el dedo reseco, puede volver a ser invadido antes. Y de pronto, tú en algún video, ya sea de hackers, ya sea de no hackers, de jugadores normales, de pronto me ves utilizando el dedo reseco. Entonces normalmente tiene que ser del host, pero pues yo en ese tipo de situaciones siempre uso el dedo reseco porque no sé cómo funciona y no pierdo nada con usarlo. Con el video de Alon Kibasi, del último que subí, por ejemplo, en el que él me invade varias veces seguidas, ahí como era yo el invadido, o sea, Dark Souls funciona por un sistema peer-to-peer, es decir, un jugador es el que funciona de host y todos los demás se conectan a él, ya sean aliados o invasores. Como era Alon Kibasi quien me estaba invadiendo, pues yo usaba el dedo reseco y debido a eso él me podía invadir a cada rato, siempre y cuando, claro, él tocara la señal. Okay. Y en cuanto a qué aparece, por ejemplo, cuando estoy en una zona y de repente cambio a otra y vuelvo a invadir al mismo hacker, pues tiene dos explicaciones. La primera es que como parte del trabajo de cazar hackers, me dedico a perseguirlos, pero es perseguirlos literalmente. O sea, si se van a una zona, me voy a esa zona, uso hacks para teletransportarme a esa zona, intento invadirlos así. Y si se van a otra, pues así una y otra vez. Y lo segundo, que a veces no es tan fácil, porque de nuevo, a veces hacen F4 y se demoran en cargar, o se demoran en abrir el juego, directamente no lo vuelven a abrir, o están en el cooldown de invasión, o están en no sé qué, o están en CC+, o hay algún problema de conectividad, porque Dark Souls tiene un netcode horrible. Entonces, lo que pasa en el video es que se ven invasiones seguidas, pero no siempre son invasiones seguidas. A veces son invasiones que pasan 5, 10, 15 minutos desde la última invasión y puedo volver a invadir. A veces sí son instantáneas, a veces son solo 3 minutos, a veces pasan varios días porque se desconectaron o se me cayó el internet o lo que sea, no pude seguir invadiendo. Entonces no es tanto como se ve así en el video. Sí hay ocasiones en las que son invasiones casi que instantáneas, pero no siempre es así. Contra el que sí, al que sí me gustaría que le preguntaras eso es al otro hacker que te mencioné, que te dije con el que tengo la historia, que se llama Cholo. Cholo ese, sí, perdona. Cholo, no sé si... Como 5 personas, sí. ¿Te hablaron de Cholo? Me mencionaron el nombre de Cholo, pero no ahondamos en ese tema. Por casualidad, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Lo que me dijeron es que es un hacker, pero no me dijeron mucho más. Me dijeron que habían tenido también problemas con él, que tú también habías tenido problemas con él aparentemente, sí. Pero no me dijeron más, no ahondamos más en el tema. Si quieres te comento. Sí, claro, si no te molesta estaría bien. A Cholo lo conocí en 2020, yo para ese momento ya estaba empezando a cazar hackers. Y parte del trabajo de cazar hackers también consiste en contactar a otras personas, decirles, oye, mira, lamento tener que decirte que el juego está infestado de hackers, descárgate estos 2 mods que te van a ayudar mucho, si quieres puedo enseñarte a jugar PvP, a defenderte de hackers, a detectarlos y etc. Cholo fue uno de esos, y me dijo que sí, que quería que yo le enseñara a hacer PvP. Cuando lo conocí era un manco, era manco hasta casi el punto de dar vergüenza ajena. Básicamente el tipo abusaba de la armadura de hierro negro, abusaba del poise y se la pasaba spameando el R1 de una katana incluso cuando uno estaba fuera de rango. Y pues claro, material para que yo le enseñara a jugar, ¿no? El problema es que pasaron 6, 7, 8 meses y el tipo seguía jugando igual. No hacía caso a mis consejos, no escuchaba mis enseñanzas, no hacía nada. Con el tiempo me di cuenta de que él lo que quería no era ni aprender, ni mejorar, ni siquiera divertirse, sino ganar.
Y con el tiempo también se fue volviendo muy tedioso el combatir contra él. Entonces, por más consejos que yo intentaba darle, él no acataba razones. Hasta que un día me cansé y dije, bueno, si no aprende por las buenas, tendrá que aprender de la forma espartana. Me creé una build de Giandat, que solo digamos es la build Matanoobs por excelencia. Es una build muy guarra, muy sucia en mi opinión. Lo reté a un 1 versus 1 en la arena, en el Coliseo. Lo maté una sola vez, ni siquiera se completaron los 3 minutos del combate. Lo maté una sola vez y empezó a llorar. A decir que no era justo, que yo estaba abusando del poise, que no sé qué, que sí sé más. Y me dio rabia. Me dio rabia porque me estaba criticando por lo mismo que él hacía. Y me dio rabia porque antes de eso él se la pasaba diciendo que todo el mundo juega como quiere y que cada quien tiene su estilo de juego. Y si yo detesto a un tipo de gente es a la gente hipócrita. Entonces tenemos que él clamaba unas cosas, pero ahora la verdad no. Ahí me puse serio con él. Recuerda que yo todavía no estaba hackeando. Me puse a matarlo una y otra y otra y otra vez. Y Cholo se volvió en su momento el jugador más odiado del juego. ¿Por qué? Porque como eventualmente se cansó de perder, empezó a meterse con los novatos, con aquellos que no podían defenderse de él. Básicamente se creó una build guarrísima de nivel 15, 30, 50, una build super twink. Y era a invadir 4, 5, 6 horas seguidas a todo el que pasara por el bosque tenebroso de camino a Sif, el gran lobo gris. Ni siquiera para hacer PvP, simplemente para no dejarlos pasar. Para no dejarlos pasar, para arruinarles la experiencia de juego. Me topé a más de 40 jugadores. Ojo, más de 40. A los cuales apenas yo les mencionaba el nombre de Cholo como un jugador con el que debían tener precaución. Y se cagaban en todo lo remil cagable. Empezaban a maldecir, empezaban a insultar, que ya estaban hartos de Cholo, que Cholo no los dejaba jugar en paz, que no sé qué, que sí sé más. De hecho, me topé a un hacker que estaba en nivel 10.000. El nivel máximo es 713 y ese hacker estaba en nivel 10.000. Sí. Y cuando lo confronté sobre por qué estaba hackeando, entre las muchas razones que me dijo, me contestó: es que Cholo ya me tiene hasta la madre. Y yo, Cholo. Eso lo explica todo. Y eventualmente pues Cholo también empezó a hackear, porque incluso así él hubo una época en la que solo ganaba, pero empezó a perder. Empezó a hackear, y cuando hackeó se volvía un más psicópata, porque a pesar de que él no tenía hacks detectables, recuerda lo que te dije, hay hacks que son indetectables tanto para mods como para el ojo humano. El tipo sin lugar a dudas se aprovechaba de los hacks para acosar a otros jugadores. Recuerdo una vez que llegué cansado a la universidad. Eso fue hace un par de años, de hecho, fue en 2022-2023. Llegué cansado de la universidad, abrí el computador, iba a ponerme a trabajar en algo, pero me dio por monitorear el DSSM y vi que Cholo estaba invadiendo a 2 jugadores que estaban haciendo cooperativo. Cholo por algún motivo la agarra de forma personal contra jugadores que estén haciendo cooperativo. Y no los estaba dejando pasar de Ciudad Infestada. Me conecté, fui a esa zona. Como Cholo tiene todos sus jefes muertos, no se le puede invadir, así que tengo que provocar que él me invada. Me invadió. Yeah. Lo entretuve tiempo suficiente para que los 2 jugadores mataran a Kelag y pudieran pasar de zona. Se fueron a la fortaleza de Zen y Cholo lo siguió hasta la fortaleza de Zen. Okay. Logró invadirlos un par de veces, luego lo intercepté. Los otros 2 jugadores pasaron a Norlondo. Cholo se fue hasta Norlondo para perseguirlos. Hice que me invadiera. Lo maté. Invadí a los 2 jugadores. Usé hacks para volverme un fantasma, un aliado suyo, y los escolté todo el camino para asegurarme de que Cholo no los invadiera. Ellos 2 mataron a Orsten y Smoke. Se fueron a las ruinas de los demonios. Cholo los siguió hasta las ruinas de los demonios para invadirlos. Todo ese tiempo estuvo siguiéndolos, solo para joderles la existencia. Y no es que ellos 2 fueran particularmente ganqueros, ni ninguno de los 2 fuera hackers, no. Simplemente por algún motivo se lo tomó personal contra ellos. Y se dedicó a perseguirlos de esa manera. Lo que yo hago, solo que injustificado porque ellos no eran hackers. Y se puso a perseguirlos, a arruinarles la experiencia. Cholo vuelve de manera muy esporádica al juego. Yo con él, yo creo que a Cholo lo he matado ya más de unas 700 veces.
y de esas 700 creo que más de 600 habrán sido de forma completamente legal, o por lo menos 500. Así que yo hoy en día ya no pierdo mi tiempo con él y simplemente cada vez que lo veo activo todos mis hacks y lo masacro y ya están. Yo no pierdo mi tiempo con él de esa forma. Ok, sí. Pero sí, el tipo es otro tema del estilo Babulun, de los que se creen que el juego es la vida. O sea, y bueno, y te menciono todo esto ¿por qué? Porque Cholo de alguna manera es capaz de saltarse el cooldown de invasión. Porque independientemente de que el otro jugador haga o no haga el más F4, independientemente de que el otro jugador use o no el dedo reseco, apenas vuelven a entrar a la zona, Cholo los invade. Sea en la zona que sean, no solamente en el bosque, sino en cualquier zona. Y los invade de una y le da igual el tiempo de recarga de invasión. Se lo salta. Ok, eso un poco atemorizante. Sí, y como te digo, justamente es por ese tipo de cosas por las que llegó a ser el jugador más odiado de todo el juego. O sea, tú imagínate un jugador que literalmente te está invadiendo cada minuto en la misma zona y juega bien sucio, bien cobarde y es súper poderoso y no te deja pasar y encima se burla de ti cuando te mata. Imagínate cómo no se iba a volver el más odiado del juego. Ajá. Sí, me hablaron un poquito de él, pero no dijeron lo que tú me estás comentando, así que parece que el mundo de Prepare to Die Edition es bastante pequeño. Sí, bastante. De hecho, hoy en día Cholo creo que sigue siendo el consentido de un del grupo de hackers y ultra tryhard, de los que me han estado burlando de mí, de los que me han estado dejando hate mail desde que yo comencé a jugar. Principalmente MacRodipu, que tiene un canal relativamente famoso de Dark Souls Prepare to Die en YouTube. Es el consentido de ellos, básicamente. Él lo defiende a muerte. Video en el que sale Cholo, video que se llena de dislikes. Básicamente eso. Y acabas de tocar un tema que me llamó la atención respecto a el tema de los hackers. Están agrupados, ¿cómo así? La mayoría de los hackers, es que es un tema complejo, porque la mayoría de los hackers, digamos más o menos la mitad, están agrupados, que son los tryhards, los que llevan jugando desde la que salió el juego, los que se la pasan usando glitches a punta de backstabs y no sé qué. Ellos dicen que no hackean, o que no hackean a menos que la otra persona lo haga primero. Yo sinceramente tengo mis dudas, porque lo que ellos me han demostrado es que son un grupo extremadamente tóxico y desagradable. Se creen los reyes del juego. Se creen que nadie más tiene derecho a jugar que no sea ellos o que no juegue como ellos. Y la otra mitad son hackers esporádicos. Ok, sí, tiene sentido. Algunos están por su cuenta y otros son un grupo. Otra cosa, hate mail. ¿Cuánto hate mail has recibido? Por lo general, ¿qué es lo que contienen? Si es que no contiene información sensible o no sé, amenazas absurdamente turbias o algo por el estilo. Pues lo más amenazante, honestamente lo más amenazante que me ha llegado fue el del Impaled, ya ni me acuerdo cómo se llama el pendejo ese, ¿Ya? que dijo: oh, te he expuesto y eres tan manco que ni con hacks eres capaz de ganar, te voy a exponer en YouTube. Eso es lo más amenazante que me ha llegado y honestamente yo no lo considero una amenaza. Me da igual cuántos suscriptores tenga ese tipo, si tiene 1, si tiene 50, si tiene 1,000 millones, me da igual. Para mí lo que ese tipo diga no tiene ningún valor por quién es. Pero normalmente cuando me llegan hate mail es por personas insultándome, ¿no? Lo típico de siempre. Un caso que recuerdo muy bien es el de un jugador llamado Antonio Llano, al quien también expuse en video, ¿Ya? que básicamente un amigo me avisó de que él estaba hackeando. Yo quise comprobarlo con mis propios ojos, lo comprobé. Le pregunté a Antonio si estaba hackeando, me dijo que no. Estuvimos un rato discutiendo, al final él terminó reconociéndolo, prometió no volver a hackear. La siguiente vez que lo vi seguía hackeando, le partí la cara, le dije que en esa ocasión ya no iba a tener misericordia. Me dijo que bueno, que está bien, él ya iba a dejar de hackear. La siguiente vez que lo vi volvió a hackear
Y en esa ocasión empezó a dejarme insultos en mi perfil, retos de que, a ver, la próxima vez invádeme si eres tan valiente y no sé qué hiciste más, etcétera. Otra cosa similar con una situación con un niño rata al cual expuse con su padre. No fue planeado, lo expuse con su papá completamente por accidente. No voy a decir quién es por tratarse de un muchacho que en aquel momento tenía 14 años y pues porque el padre, pues un tema un poquito sensible, ¿no? Pero que sepas eso, por accidente expuse a un niño rata hacker con su papá. Todo un logro para mí, ¿eh? Okay. Y sí, normalmente el hate mail que me llega es de ese estilo a mi perfil de Steam y a mi perfil y a mis en los comentarios de mis videos me dejan hate mail estilo no es, pero tú te llamas cazador de hackers, pero tú usas hacks, qué hipócrita eres, o a ver, es que tú con jugadores que no se saben defender si eres muy valientito, pero métete con un traje a ver cómo te va, o jugadores así, que normalmente son amigos de los hackers a los que expuse o directamente los mismos hackers que expuse. El propio Alon Kibasi me dejó bastante hate mail. Me dejó 4 o 5 comentarios de hate mail. Sí. Y básicamente diciendo que él, entre muchas otras cosas, diciendo que la tenía más grande solo por haberse hecho una no-hit randomize run. Un reto que yo jamás voy a completar, según él. Entonces, es ese tipo de cosas. Normalmente yo me tomo el hate mail y los dislikes en esta clase de videos como una medalla de honor. ¿Por qué? Porque, y aquí es contestando un poquito a una de las preguntas que me lanzaste, que es también un poco sobre qué estoy haciendo con mi canal y por qué cazas hackers. Una de las metas es justamente exponer a hackers para que los jugadores estén precavidos, para que todos puedan ver que los hackers son unos inútiles, que son unos tramposos, que esos jugadores que supuestamente eran no de lo más top y de lo más agradable y no sé qué, no, mira, son unos tramposos y hacen esto y aquello y no sé qué hiciste más. Y cada vez que me dejan hate mail o cada vez que me dejan dislikes en esa clase de videos, yo me lo tomo como una medalla de honor porque siento que estoy cumpliendo mi objetivo. Estoy fastidiando a los hackers lo suficiente al menos como para que tengan que ir, dar dislike, escribir hate mail y compartirlo a sus amigos para que sigan dando dislike. Me lo tomo casi que como un halago porque siento que lo estoy consiguiendo, que estoy haciendo algo. Tal vez no estoy haciendo la gran cosa, pero estoy haciendo algo. Ok, sí, es un buen motivo. ¿Cómo es esto? A ver, con lo del hate mail, sí, he visto los comentarios, que son pues discusiones, peleas, pero en general, fuera, ¿qué es lo que más recibes? Gente por ahí diciendo que estás haciendo algo bien, porque he visto mucho que he visto muchos comentarios, perdón, se me cayó algo, he visto muchos comentarios y también he tenido pues conversaciones y hay algo que resalta, que siempre me comentan, y es que según a su criterio de estas personas que o los opuestos están en ¿cómo se llama? En bandos opuestos, vaya, que te describen como prepotente o explosivo. No sé si quieres explicarlo. Dicen que es muy fácil hacerte enojar o contestas muy golpeado, por decirlo así. Aquí yo sí tengo que reconocer que en eso sí tienen algo de razón. Yo no soy perfecto. De hecho, yo soy bastante competitivo, aunque en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos 3 años, he intentado bajarle bastante a eso. Y supongo que en algún momento, tarde o temprano, terminaré lográndolo, ¿no? Pero justamente por la historia que he tenido con los videojuegos en plan First Person Shooters y luego MMOs, yo siempre he sido bastante competitivo. Y hay gente que dice que yo me tomo el juego demasiado en serio. Esa sí es una excusa que a mí me parece patética. Porque yo suelo decir quién se toma más el juego más en serio. Aquel que simplemente quiere que todos jueguen normal sin hacks o el que utiliza hacks porque quiere ganar. ¿Quién se lo toma más en serio, no? Sí. Pero en cuanto a que soy un poco explosivo, sí tengo que reconocer que tienen algo de razón. Yo tengo un carácter bastante fuerte, tal vez no lo parezca ahora mismo, yo tengo un carácter bastante fuerte y yo soy alguien muy contestón. Yo, mi filosofía, mi política
es la de si a ti te insultan, les devuelves el insulto, pero 10 veces peor. ¿Por qué? Simple, porque como dijo Dross en uno de sus videos, la vida es demasiado corta como para que te la estén jodiendo. Si esa es mi política, si me insultan, yo respondo con insultos, y 10 veces peor. Y me da igual cruzar las líneas, porque ellos no van a tener ningún miedo en cruzar líneas conmigo. Okay. Y sí es cierto que sé que, si bien es cierto que yo puedo llegar a ser bastante explosivo, que yo puedo llegar a enfadarme mucho, sobre todo cuando hay este tipo de jugadores, ¿no? También es cierto que, y aquí me voy a poner un poco en plan víctima, que se me villaniza mucho, ¿no? Porque aunque yo suelo decir que yo no tengo paciencia, lo cierto es que yo me he dado cuenta de que yo suelo tener bastante paciencia. Yo tuve en su momento mucha paciencia con, por ejemplo, Cholo. Y yo, si tú le preguntas a él o a cualquiera de sus amigos, él te diría que yo siempre fui un autoritario y no sé qué y más, y que yo siempre estaba regañándole y diciéndole cómo debía jugar. Pero esa no es la realidad. Yo me acuerdo que yo le decía, oye, no, mira, es que lo que pasa es que no estás mejorando porque te la pasas haciendo siempre lo mismo. Entonces, por ejemplo, tú dependes demasiado del poise. Y si te la pasas haciendo eso, si te la pasas jugando a punta de poise, no vas a mejorar nada. Entonces, yo, por ejemplo, te sugeriría que intentaras hacer un experimento, que fueras, te enfrentaras al demonio de Aries primero sin armadura o con una armadura ligera, luego con la armadura pesada que tú quieras, y mira cuál es la diferencia. Cuando lo hagas con esa armadura pesada te vas a dar cuenta que es mucho más fácil, de que no tienes que aprender a cómo esquivar, no tienes que desarrollar estrategias. Lo mismo con el PvP. Tú ahora mismo te estás autolimitando, tienes que hacer esto, lo otro, y así con la tontería yo duré 6 7 8 meses intentando explicarle. Él nunca atendió a razones, y no fue sino hasta que me di cuenta de lo hipócrita que él era que se me agotó la paciencia con él. Entonces, creo que cuando la gente dice que yo soy demasiado explosivo, lo dicen más es como un argumento para intentar desprestigiar lo que hago, o decir que yo soy un mentiroso o lo que sea, a más como decir, no, es que él tiene este defecto, que es no sé qué, que sí sé más, que él es muy explosivo y tal. Y bueno, otra cosa que también tengo que reconocer es que yo soy muy sarcástico, ¿no? Y parte de ese sarcasmo, de hecho, se puede ver en uno de las discusiones que tuve en uno de mis últimos videos de hackers, no recuerdo cuál, en el que un tipo, no, ni me acuerdo qué fue lo que dijo, pero creo que me retó en plan, no, es que tú eres moralmente cuestionable o algo así fue que me dijo. Yo tengo una especie de pataleta, que es que si una persona me acusa de algo que yo no estoy haciendo, pues entonces venga para acá y hago exactamente lo que me estás acusando, para que si vas a llorar, pues ahora sí llores con ganas, ¿no? Recuerdo que una vez en una discusión en Facebook, por un comentario completamente inocente que yo hice, o sea, un comentario que yo no creo que pudiera ser considerado de provocativo de ninguna manera, una tipa me escribió: ¿por qué tienes que ser tan pedante? Pedante significa persona que presume tener conocimientos que en realidad no tiene. Y yo en mi comentario no había sido pedante. Entonces le dije: ¿quieres que me ponga pedante? Y como la tipa siguió insistiendo con lo mismo, pues me puse pedante y le escribí el equivalente a 2 páginas en Word, sin espacio entre párrafos, abusando de pedantería. Pues lo mismo con ese tipo en esa discusión. No, tú me estás acusando de esto, pues venga para acá. Y le escribí una respuesta tan larga que no cupo en solo un comentario, sino que tuve que usar 4 comentarios de respuesta para contestarle a ese tipo. Vaya, ok. Sí. El sarcasmo. Yo manejo bastante bien el sarcasmo, la verdad. Bueno, una de las... Está bien en ese sentido, me soy sarcástico, pero lo que yo iba era, está bien, una característica importante para la mejoría de alguna persona y algo por el estilo es aceptar si tiene algún problema o algo que mucha gente te señala y tú dices, ¿sabes qué? Si es cierto, voy a tratar de cambiarlo. Es una muy buena característica para tener, así que está muy bien que reconozcas que digas, sí, quizás soy un poco explosivo, sí, quizás soy un poco pesado, sí, pero trato de mejorarlo, es algo que está bastante bien. Ahora,
Si tuvieras la oportunidad de hablar con alguna de estas personas en un ambiente más amigable, no discutiendo, no peleando, tratando de dialogar, porque sí, se han atacado, a ver, por ejemplo, se han atacado mucho tú y Cis, pero si tuvieras la oportunidad de platicarlo, de conocerlo, ¿crees que podrías cambiar la perspectiva, la opinión? Porque, como digo, yo personalmente no he visto de él que haya hecho algo pues, realmente malo. Siempre que lo veo, no sé si es la casualidad, siempre que lo veo está ahí pues con sus amigos. Nunca lo veo con gente aleatoria, porque esa es otra. Este trabajo investigativo lleva 2 semanas en proceso, y me he dado el tiempo de estar conociendo y viendo a la gente a la comunidad, lo que hay, lo que he podido recabar, y no he visto realmente mucha actividad de parte de todos, porque están ocupados, tienen sus cosas, y no los he visto cometer estos actos, vaya, por decirlo de alguna manera. Y platicando con ellos, la verdad es que no me parecieron malas personas, me parecen bastante agradables. De hecho, platican, están, bromean entre ellos, y no parecen malintencionados en ningún aspecto. Sí, se ofuscan cuando tocas el tema, se molestan cuando los acusan, pero no parecen ser malas personas. Entonces no sé si podría ser que conociéndolos más pudieras cambiar esta idea, o si el hecho de que, porque algunos sí, no te voy a negar que algunos sí, por ejemplo Cholo, yo creo que tú vas a decir no, pero alguien menos, con quien tengas menos problemas, que puedas decir, sabes que quizás en un momento estaba juzgándote mal o por esto, podría llegar a ser que cambies de opinión con respecto a alguien. No tiene que ser quien yo dije, puede ser cualquier persona de quien tengas algún ejemplo. Antes de responder a eso, quiero comentar 2 cosas. La primera es que acabáis que mencionaste de que no parecen malintencionados o de que no están con gente random. Y es la excusa que todos los hackers siempre me sacan, de que no, de que sí, yo estoy usando hacks, pero yo no estoy invadiendo a nadie, entonces no es malo. Okay. Y eso yo lo podría aceptar en un juego en el que tú decidas si hay una función específica para que no conectes con otros jugadores. Pero es que Dark Souls no es de esos juegos, porque yo no creo que ninguno de ellos, ni Kibasi, ni Codex, ni Babulun, ni nadie, ni Cholo, elijan ser invadidos. Mayoritariamente es el invasor quien decide invadir. Y mi pregunta es, ¿acaso ellos, si son invadidos, ellos que son hackers, que supuestamente solo están a lo suyo, sin molestar a absolutamente nadie, ellos van a ser tan amables o tan honorables o tan siquiera tener la conciencia de decir, uy, acabo de conectar con otro jugador, incluso si yo no quería, venga, me voy a desactivar los hacks para no darle a esta persona una pelea injusta, o mejor aún, directamente voy a tirarte el cable, me voy a desconectar y a partir de ahora voy a jugar solamente en modo desconectados y voy a utilizar hacks porque no tiene ningún sentido que yo use hacks estando en modo online? Ok. Bueno, sí, ahí sí no obviamente no lo van a hacer. Obviamente no lo van a hacer. Ellos ni siquiera se paran a pensar en de que, uy, no, de pronto me pueden banear porque estoy usando hacks. No, directamente van y lo hacen, lo que demuestra una falta de conciencia bastante grave. Eso es lo primero. Aclarar eso. Y lo segundo es que yo, un hacker con quien me topé recientemente llamado Chamuco, a quien de nuevo también expuse en video, en cierto punto él me dijo que yo le estaba mal juzgando porque él no era una mala persona y yo no tenía forma de conocerlo. Y sí, es verdad, yo no tengo forma de conocer a las personas con las que interactúo, no tengo forma de saber cómo son en su día a día. Y justamente por eso es por lo que ese dicho tan famoso de la primera impresión es muy importante, es cierto. Entonces, si yo me topo con un hacker que me dice, no, sí, tienes razón, la verdad, no había considerado esto, no pensé en tal cosa, no sé qué, si más no voy a volver a hackear el modo online, pues ya me dice algo, ¿no? Pero si la otra persona, si yo conozco a la otra persona que está hackeando y me dice, no, es que ese flechazo que te di,
es perfectamente normal porque el poder de la flecha es lo que, la potencia de la flecha es lo que define el Dark Souls. Y yo no estoy hackeando. Y yo no soy hacker. Y yo sí sé hacer parry, pero no, que yo no soy hacker. Y bueno, sí, soy hacker. Pero antes de eso, te prometo por lo más sagrado que yo no había hackeado. Y luego va y la otra persona y me dice, no, es que esos 40 retos que tú completaste no son válidos porque no los hiciste en modo no hit. En cambio, yo sí hice una partida no hit, la hice en modo fácil y probablemente haciendo trampas, sí, pero es un no hit y es un logro que tú jamás vas a poder conseguir. Pues, ¿cuál es la primera impresión que me llevó esa persona? Sí, una bastante Sí, mala. habiendo aclarado esos dos puntos, quiero hablarte rápidamente de un hacker al que también expuse en video hace relativamente poco, que yo creí que la cosa con él había acabado bien, luego acabó mal, aún no sé cómo termina la cosa. Dennis Gamer 128, así se llamaba. Okay, sí. Lo invadí una vez, no estaba hackeando, hablé con él, un tipo muy agradable, muy amigable, no sé qué se hice más. La segunda vez que lo invadí, un par de días después, o una semana después, ni me acuerdo, estaba hackeando. Y yo intento, a menos que ya la otra persona me demuestre que lo hace de forma consciente y absoluta, y que ahí sí yo empiezo el primer contacto de forma agresiva, yo intento siempre preguntar primero, ¿no? Puede que yo esté pasando algo por algo, todo malinterpretando algo, puede que no sea lo que parezca. Y yo le pregunté, ¿por qué estás hackeando? ¿Se puede saber por qué estás hackeando? Aún más, ¿por qué estás hackeando en modo online? Más o menos eso fue lo que le dije. Y él me dijo, pues mira, la verdad yo solamente me estaba probando algunas cosas, estaba testeando no sé qué, sí sé más. Y yo le dije, más te vale que solamente haya sido eso. A partir de ahora, si vas a hackear, usa los hacks en modo offline. No te quiero volver a hackeando en modo online. Y él me dijo, sí, no hay problema. Y gracias por no ponerme en busca de captura. Y gracias por no empezar a cazarme. Y te prometo que no voy a volver a hacerlo. Y ahí quedó la situación. Yo pensaba, por fin, un hacker que recapacitó, un hacker que entendió lo más básico, el modo online de un juego se respeta. Si quieres usar hacks, yo no estoy de acuerdo con que la gente se la pase usando hacks en modo offline, pero qué carajos, es la experiencia de juego de cada quien, ¿no? Si vas a usar hacks, los usas en modo desconectado para no conectar con absolutamente nadie. Y lo dejé ahí y no lo volví a cazar. Y un par de semanas después volví a invadirlo y lo invadí de nuevo de buena fe, no lo invadí con hacks activos y estaba hackeando otra vez. Vaya. Entonces ahí dije, a ver, aquí tenemos un problema. Empecé a cazarlo, empecé a usar hacks. Al principio el tipo se puso súper chulo de, no, tú no vas a poder conmigo y no sé qué, y si sé más, y yo hackeo y se me da la gana y a ver qué es lo que haces tú al respecto. Hasta que yo utilicé una de las estrategias que yo uso, que es, desafortunadamente, que paguen justos por pecadores. El tipo estaba haciendo PvP amistoso con un amigo suyo y yo empecé a matar a su amigo usando hacks. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos hackers no sienten las consecuencias de sus actos sino hasta cuando deja de pasarle solo a ellos y le pasa a uno de sus amigos y claro, eso genera malestar, ¿no? Sí. Y pues funcionó. Después de un rato matándolo a él y a su amigo a punta de hacks, el amigo dijo que bueno, que ya, que por favor, que si me quería meter con su amigo, con el Dennis, el hacker, que no lo hiciera, pero que él por favor lo dejara tranquilo. Yo le dije, lo siento, no es nada personal contigo, simplemente es para que Dennis entienda que hay consecuencias por sus actos. Y pues a partir de ahí, el Dennis se puso nuevamente en actitud de disculpa, lo siento, no va a volver a pasar. Y yo decidí darle una última oportunidad a Dennis, pero más que a Dennis fue un voto de confianza a su amigo. De decir, yo en este punto ya no confío en Dennis, en tu amigo. Yo ya no confío en él. Te voy a dar un voto de confianza a ti, pero ten presente que si lo vuelvo a invadir a él y detecto la más mínima cosa sospechosa y me doy cuenta de que está hackeando, ustedes dos van a pagar las consecuencias. Y él dijo, sí, yo confío en mi amigo, literalmente somos amigos desde la infancia, yo lo conozco a él en persona, yo sé que él no va a volver a hackear y bueno, no he vuelto a jugar con ellos dos, digamos que les estoy dando un respiro a la situación, intentando, yo que sé, en algún momento agarrarlos de modo desprevenidos, comprobar si está o no hackeando y actuar conforme a ello. Digamos que esa fue una experiencia que yo esperaba que terminara bien, pero al igual que la gigantesca mayoría de experiencias terminó mal. Y fíjate que he tenido experiencias así, experiencias que sí son tristes. Si yo estuviera
responder directamente a tu pregunta, si yo estuviera en un contexto mucho más amigable, sinceramente no sé si yo conseguiría hacer que ellos cambiaran de opinión, porque si no lo conseguí la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, no veo por qué lo iba a conseguir a la centésima, ¿no? Y mucho menos en un entorno amigable. Pero dependiendo de cómo se desarrollen las cosas, de pronto, solo de pronto, podría conseguir cambiar mi opinión sobre ellos. De pronto. Porque, por ejemplo, con el hacker ese chamuco, al que duré un par de buenas semanas hackeándolo, y que no lo he vuelto a ver desde entonces, él decía que solo estaba probando cosas y explorando el juego para ver si se había dejado algún objeto. Y yo sinceramente no entiendo qué le costaba a él poner el juego en modo desconectado, si es solo un par de clics. Entonces, si una persona es tan poco consciente de entender algo tan simple, tan llano como eso, pues dudo mucho que explicándole y siendo amigable y entendiendo, lo dudo mucho, la verdad. Lo dudo mucho. No estoy cerrado a la posibilidad de algún día cambiar de opinión con respecto, incluso con respecto a Lon Kibasi o con respecto a, yo que sé, a su amigo Codex o a Chamuco o a Antonio Llano. No estoy completamente cerrado a cambiar de opinión con respecto a ellos, a pesar de que siguen dándome razones una y otra vez para mantenerme en mi posición actual. Pero sí hay gente con la que no hay salvación, en plan Cholo, en plan Babulún, en plan esa clase de gente. Eso sí es fijo, no cambio de opinión con respecto a ellos. Y nunca es algo muy importante, te voy a poner un poquito en contexto con la pregunta. Yo personalmente fui baneado del remaster por parte de Bandai Namco. Aquí va el contexto. Yo desconocía cómo funcionaba el sistema multijugador de Dark Souls cuando lo compré hace unos cuantos años. Y me encontré, yo estaba experimentando con glitches, tonterías, porque ya había pasado el juego una vez. Dije, bueno, ¿qué tal si ahora me pongo a jugar con el juego, valga la redundancia? Y me encontré el glitch de las almas infinitas, de donde tiras flechas, recoges las almas y las utilizas y se multiplican, básicamente de manera infinita. Así fue como yo hice un personaje que está en nivel 700 y algo. No llegué al máximo. Y pues bien, me quedé así contento porque pues dije, bueno, no creo que lo voy a utilizar para nada, porque el plan era, como no conocía del multijugador, o sea, sabía que el juego tenía ciertas características multijugador, pero lo que yo creía es que tenías que manualmente activarlas, cosa que yo no había hecho, por lo que yo no sabía que estaba con el multijugador. Después entro al juego de vuelta como a la hora y así, y me encuentro que me sale un mensaje que dice que mi cuenta fue baneada de parte de Bandai Namco. Entonces me puse en contacto con los de Bandai y les dije, oigan, me llegó un correo donde me dicen que me banearon, y les expliqué la situación. Yo estaba tanteando con el juego, no tengo ninguna intención de meterme con los demás jugadores. Este personaje que tengo aquí solamente quiero utilizarlo yo para hacer mis experimentos y nada más que eso. No quiero afectar a otros jugadores, no quiero estar en un jugador con este personaje. ¿Hay alguna manera de que me puedan revocar ese baneo para que no me vea afectado yo porque quiero jugar el juego de manera normal, pero pues también estaba experimentando con este personaje? Y me contestaron al ratito, no tardaron mucho tiempo, me dijeron, me enviaron un correo de regreso y me decía, leímos tu correo, muchas gracias por contactarte con nosotros. El correo fue bastante personal, vaya. Decía, entendemos tu preocupación y la situación, y vamos a dejarte pasar esta vez, me dijeron. No vamos a revocarte el baneo, pero no, por favor, que no
que no utilices ni mods, ni ventajas injustas, ni glitches para jugar en multijugador. Si vas a hacer algo como esto, puedes hacerlo en modo offline, vaya. Y ya, me revocaron el baneo. Actualmente mi cuenta original, esta con la que me contacté contigo, está desbaneada de parte de Bandai. A lo que voy con esto es, ¿alguna vez te has topado con alguna persona que tú hayas dicho, oye, esta persona tiene que ser hacker sí o sí, porque está haciendo algo raro, tiene comportamientos extraños, tiene características muy curiosas, y que lo hayas perseguido, acosado para sacarlo, para darle un mal rato o algo por el estilo? Pero resultara que, como en mi caso, fuera alguien que de mera casualidad terminó esa situación, porque te prometo, te juro, que fue accidental. Yo no tenía idea del juego, no sabía cómo funcionaba, y el baneo fue accidental. O sea, el glitch fue intencional, pero las consecuencias fueron algo que yo no sabía que podían pasar, porque yo no sabía cómo entrar a un multijugador como tal. Ya luego me puse a investigar, vi cómo, y desde entonces nunca tenía ningún problema. No juego con hacks, no juego con trampas, no juego con glitches, a no ser que esté en offline, porque en offline es donde me pongo a experimentar. En online, pues juego el juego, si acaso, como es speedrun y ya, pero nada que pudieras tú decir que estoy haciendo trampas. ¿Qué dices? Alguna vez sí me habría topado con un falso positivo, no voy a decir que no, lo más probable es que de hecho me haya topado con un par de falsos positivos más de los que yo creo haberme topado, solo un par. Pero esos falsos positivos fueron cosas que se aclararon justamente porque, de nuevo, yo le escribo si me encuentro a alguien hackeando, yo le escribo y pregunto, oye, ¿por qué estás hackeando? Y en el caso concreto de esas personas fue que hablamos y descubrimos, y no, al final era de nuevo un falso positivo, así que no hubo cacería ni nada por el estilo. Lo más cercano que me llegó a pasar a la situación que tú me planteas fue con Beard of Light, un supuesto modder, y digo supuesto porque no lo he confirmado todavía, ni me he puesto a la tarea de confirmarlo, vi su canal de YouTube pero poco más, al que expuse recientemente en un video, que dijo que él no era hacker, que simplemente tenía cosas modificadas, en plan armaduras o cosméticos y esas cosas, y que él básicamente no era un hacker malicioso, y que básicamente yo debería haberle agradecido porque él se desactivó, se quitó sus cosas modificadas, y uno de sus amigos me dejó hate mail en el respectivo video. Y yo digo, en este caso no importa, ni siquiera importa que fueran aspectos solamente cosméticos, porque yo no tengo forma de saber eso. Yo solamente veo el mod del PvP Watchdog Mod avisándome de que esa persona está usando equipo hackeado, es decir, que tiene algo que no debería tener. Entonces yo, pues, ahí el fallo principal fue de esa persona, de Beard of Light. ¿Por qué? Porque primero, pues, si vas a modear cosas, justamente por ejemplo, lo que te pasó a ti, si vas a modear cosas, incluso si es en la versión pirata del juego, pues quizá te conviene no hacerlo en modo online para evitar cualquier posible malentendido, ¿no? Primero. Y segundo, porque vale, está bien. Él dice que no era nada malicioso, sino que solamente eran aspectos cosméticos. ¿Qué prueba tiene de eso? ¿Me presentó alguna prueba? Ninguna. O bueno, más que una prueba, me presentó una especie de pseudo prueba. Su palabra. Él dijo, pues es que yo no soy malicioso, bro. Si yo fuera malicioso te habría one-shoteado. Que por cierto, eso también es un argumento patético, una excusa patética que muchos hackers me dicen. Pero no presentó ninguna prueba. Entonces, ¿qué hago? ¿Simplemente creer en su palabra? O sea, cuando un hacker que yo compruebo que está hackeando me dice, no, bro, es que no estoy hackeando, le creo y ya está. Es decir, eso es lo que se conoce como la falacia de petición de principio, en la que supuestamente un argumento se autosustenta cuando un argumento no puede autosustentarse. Un argumento tiene que estar respaldado por algo externo. Un ejemplo muy básico sería, ¿Dios existe? Sí. ¿Por qué existe? Porque la Biblia lo dice. Pero supuestamente la Biblia es un libro iluminado y aprobado por Dios. Pues exacto. ¿Sí ves? Es un argumento circular. También se le llama así, falacia del argumento circular. Sí. En donde no se presenta ninguna evidencia concreta, ninguna evidencia real, sino que, pues, porque esta fuente que curiosamente aprueba mi punto de vista, pues lo dice. Lo mismo con él. Sí, sí. De pronto, si haya sido independientemente de que si haya sido o no aspectos meramente cosméticos lo de ese jugador,
me da igual, no debería estar utilizándolo en modo online justamente para evitar este tipo de malentendidos. Si él hiciera eso mismo, pero en el remastered, en el online, y lo banearan por eso, y obviamente él podría decir, no, pero es que mira, Bandai, lo mismo que tú me acabas de comentar, no, es que yo no era nada malicioso ni nada de eso, le dirían, bueno, está bien, te desbaneamos solo por esta vez, pero no lo vuelvas a hacer en modo online. Ese es el principal foco de discusión. Si vas a hackear, hazlo en modo offline. Si vas a modear, hazlo en modo offline. No hay necesidad de hacerlo en modo online. Ese es el principal foco de discusión, al menos para mí. Ok, ya. Pues yo creo que sería todo. O sea, te quiero hacer una última pregunta, pero esto quedaría más fuera de la entrevista como tal. Durante todo